Buenas tardes, vamos a hacer un video bastante breve que en realidad está desarrollado sobre la base de un video subido hace tiempo atrás, remozado, con algunas reflexiones adicionales. Se trata de la definición de un proyecto en lo que respecta a sus fundaciones y el análisis crítico del estudio de suelos y el proyecto que nos entrega la consultora que lo desarrolla. Y a partir de ahí, las definiciones que se adoptan como dirección de obra para llevarlo adelante. Entonces, vamos a presentar un caso real, por suerte con final feliz, que espero les pueda eventualmente ser útil como espacio de reflexión para eventuales futuros proyectos que tengan alguna similitud o algún aspecto que puedan correlacionar con este. Se trata de que en la oficina de control de proyectos y dirección de obra recibimos el proyecto de un edificio de una superficie relativamente importante, pero de estructura liviana, con una base, una platea de hormigón armado como fundación, flexible, columnas, vigas de hormigón armado, un entrepiso de hormigón armado y un techo del primer nivel constituido por una cubierta metálica liviana. Vale decir, es una estructura que podemos definir como un edificio liviano. El edificio emplazado en una zona de actividad sísmica moderada, en una zona con un clima con nevadas intensas durante el periodo de invierno y parte del otoño. Entonces se encomienda el mismo, el proyecto y el cálculo, un estudio de ingeniería, y el mismo presenta el proyecto junto con el estudio de suelos que justifica la solución adoptada para análisis del comitente, en este caso el ente encargado de llevar adelante la construcción. En la oficina técnica lo analizamos, observamos que el edificio era un edificio sencillo, estructuralmente hablando. Se propone como fundación una platea flexible, adicionalmente un cambio de suelos, del suelo natural de 40 centímetros, reemplazado por un relleno seleccionado debidamente compactado en 2 capas de 20 centímetros, y sobre ese relleno debidamente compactado se ejecutaría la platea de fundación de esta estructura. Analizando las tensiones que se transmiten, podemos visualizar del modelo planteado y del análisis hecho por la consultora y un análisis individual que son reducidas. La estructura, como dijimos, tiene solo un nivel, una cubierta por encima liviana. Era un edificio de oficinas, es un edificio de oficinas. Entonces, a priori, todo parece ser extremadamente sencillo, casi como es superabundante hacer este control. ¿Qué problemas podrían existir frente a esto? Un miembro del equipo revisor, en realidad éramos 2 personas, mi colega, que trabajaba adicionalmente en el laboratorio de suelos de la universidad, me menciona que observa la posibilidad de que por los datos del estudio que no estaban demasiado completos, exista un manto susceptible de sufrir consolidación a mediano y largo plazo. Entonces, frente a este alerta, repensamos tanto el proyecto como la solución que se nos estaba proponiendo. Frecuentemente cuando hacemos resoluciones sobre plateas, a veces adoptamos, normalmente cuando el edificio consta de más niveles, de un modelo espacial en donde se modela la superestructura y las fundaciones en conjunto,
y la interacción de la estructura con el suelo se modela reemplazando el suelo de diferentes formas, ¿no? Vamos a ver la más simple. Antes de eso, recordar algunos conceptos que habrán visto en geotecnia sobre tipos de asentamiento y asentamientos uniformes. Hay asentamientos diferenciales que generan distorsiones angulares, ¿sí? Tanto en un extremo como en el centro de la estructura. Y el asentamiento total en cualquier punto se puede tomar como el asentamiento inmediato más SI más el asentamiento por consolidación primaria más el asentamiento por consolidación secundaria. Si el suelo que tenemos son arenas, gravas, arcillas duras y suelos no saturados, en general el asentamiento total va a ser prácticamente coincidente con el asentamiento inmediato. En arcillas saturadas, el asentamiento total va a ser prácticamente coincidente con el asentamiento por consolidación primaria. Pero en suelos muy deformables como las turbas u otros, el asentamiento total va a ser prácticamente igual a la suma de los dos asentamientos por consolidación primaria más consolidación secundaria. He aquí que lo que nos revelaba el estudio de suelos era que el suelo de la zona eran turbas, ¿sí? O sea, un suelo netamente desfavorable desde el punto de vista de las fundaciones y los posibles asentamientos a esperar. Acá vemos de distintos autores distorsiones angulares que pueden generar daño estructural o fisuración en muros y particiones entre dos puntos analizados. Hay una cierta uniformidad de criterios, ¿sí? Estamos viendo 4 autores. Uno podría tomar alguno de ellos como referencia para luego analizar la estructura que estamos evaluando. Imaginemos que queremos hacer un modelo de esta platea flexible y por ende para ver cómo se comportaría frente al esquema de caras que presenta y cuáles serían las deformaciones esperables. Uno podría preguntarse si podemos desarrollar el modelo de Winkler, que lo hemos tratado en las clases de plateas y lo pueden encontrar en varios videos, en donde se reemplaza el suelo por resortes equivalentes con una constante de balasto que pretende representar las características del mismo, donde los resortes actúan en forma independiente uno del otro. Entonces, según el modelo de Winkler, podemos reemplazar el suelo por resortes, tomando como base de partida el coeficiente de balasto adaptada a las dimensiones de la fundación, del ensayo de placa adaptado a las dimensiones de la fundación. ¿Pero será válido este modelo para un suelo de estas características? No lo es. No nos va a representar lo que va a ocurrir en la estructura, ¿sí? Porque el suelo, una turba, no se va a comportar sobre las hipótesis que se fundamenta en el método de Winkler. Por lo tanto, un análisis con un software poderoso que reemplace al suelo por resortes equivalentes o con un software que lo haga, no va a ser una deficiencia del software, sino de la aplicación del mismo. Estamos aplicándolo en un ámbito donde no es aplicable. Entonces, ante esta situación, decidimos realizar un ensayo ampliatorio de suelos, que consiste en un ensayo de consolidación. Consultamos al especialista en geotecnia y estuvo de acuerdo y estableció el protocolo del ensayo. El resultado del mismo confirmó la hipótesis de partida de que si fundáramos la estructura tal cual está planteada con ese recambio de suelo superficial, con esas bajas tensiones de contacto, en la estructura se pueden generar potencialmente proyectos, descensos diferenciales erráticos, superiores a los entre 15 y 18 hasta 20 centímetros.
Ante esta información del especialista en geotecnia nos damos cuenta que el proyecto que nos entregaron, esa platea flexible, es inviable desarrollarla en estas condiciones. La platea diseñada no puede tolerar este tipo de asentamientos diferenciales, tampoco la superestructura ni las instalaciones. Entonces tenemos evidentemente un problema que analizar y resolver. El camino a seguir fue consultar al especialista en geotecnia para que nos brinde una posible solución manteniendo el concepto de la estructura definida anteriormente. Y nos brinda la siguiente solución: colocar un relleno de precarga con un peso similar a D más L, peso propio y sobrecargas de uso, levemente superior a la estructura a construir. Y ubicar puntos fijos referenciados que vamos a ir midiendo las deformaciones en cada uno de estos puntos y graficando una curva de formaciones-tiempo hasta que esa curva se estabilice durante un tiempo dado. ¿Y luego qué? Es decir, recapitulando, la precarga a colocar debe simular el peso total de la construcción a ejecutar, colocamos puntos fijos en diferentes sectores de control para abarcar toda la planta, medimos periódicamente las deformaciones obtenidas hasta que las mismas se estabilicen durante un tiempo dado. Tenemos entonces deformaciones en ordenadas, tiempo en abscisas y la gráfica para el control que seguiría una curva como la verde supuesta. Cuando se horizontalice durante X cantidad de tiempo prefijado y consultado y acordado con el especialista en geotecnia, podemos estimar que el proceso de consolidación finalizó. Entonces, cuando ello ocurre, ¿qué hacemos? Retiramos la precarga y ejecutamos la platea según el proyecto que originalmente estaba pensado, ¿sí? Sin hacer ninguna modificación al mismo. Una platea flexible. Trabajamos de esta forma. Se registraron deformaciones diferenciales mayores a 14 centímetros entre puntos cercanos. Imagínense ustedes entre puntos relativamente cercanos deformaciones diferenciales superiores a los 14 centímetros y se estabilizaron los diferentes puntos en un periodo en general de 6 meses. Luego de verificar la estabilización de todos los puntos, durante un plazo razonable de estipulado, se retiró el relleno de precarga y posteriormente se ejecutó la platea flexible según el proyecto original. La obra finalizó hace más de 20 años y no tiene ningún tipo de problemas. Para ir cerrando el video y no extenderme tanto, algunas reflexiones simples. Con motivo de esta decisión, la obra tuvo un atraso en el cronograma original, y los atrasos implican costos, de aproximadamente 7 meses. El periodo de generar ese relleno, ¿sí? Colocar los puntos fijos y luego evaluarlos, ¿sí? Y cuando verificábamos que estaba finalizado el proceso, retirar el relleno. Yo digo 7, quizás fueron 8 meses. Se generó un ítem no previsto y un costo asociado que fue el relleno y control de deformaciones, ¿sí? Aparte del atraso en el cronograma original. Estos son aspectos no positivos. Pero como aspecto positivo, se evitó una severa patología con consecuencias que habrían generado la puesta fuera de servicio tanto del edificio como de los elementos de cerramiento, con costos muy elevados, y las instalaciones, con costos muy elevados de reparación o su eventual demolición. En la zona donde se emplazó esta estructura hay inclusive antecedentes de obras que han tenido este tipo de daños, hasta barrios de viviendas que han sido inutilizados por este tipo de fenómenos. Como reflexión final, y con esto cierro el video, esto es algo que yo les quiero transmitir, pero no tiene más que el valor de una opinión personal, así que tómelo como tal. A través de tantos años de analizar, no solo desarrollar, sino analizar proyectos en oficina de proyectos, nunca consideren por hecho
que una memoria de cálculo y su consecuente proyecto están ok, ¿sí? Esto, ¿qué implica? No que estemos considerando que el colega que lo presenta no es una persona capaz, sino que a priori uno tiene la obligación de considerarlo de esta manera. Evalúenla con atención y con buen criterio ingenieril. No vamos a hacer observaciones menores por cuestiones de capricho o que no cumplieron un aspecto del reglamento que es no relevante. Si está bien, seguramente, si son profesionales jóvenes, habrán adquirido información útil y nuevos conocimientos sobre proyectos de ese tipo, ¿sí? Y si acaso no lo está, habrán también adquirido nuevos conocimientos, experiencia, pero lo más importante, lo más relevante, es que habremos evitado un problema mayor tanto para el comitente como para el mismo proyectista, ¿sí? Que de haber omitido este control se le hubiera generado cuando aparezca la patología, y para la sociedad también, porque la obra está destinada a la sociedad y a su uso, sin un costo apreciable, ¿sí? Los costos adicionales fueron los que les mencioné. Con esto cierro el video. Es simplemente una experiencia de una obra sencilla. Cordiales saludos y espero que tengan un lindo fin de semana.